Eh, el segundo coautor del libro que estamos comentando es David Tejada Pardo. Él es economista, miembro ejecutivo y responsable de la subcomisión de aspectos económicos de salud en la Comisión Nacional de Reforma de Salud en estos 15 meses, en 1975-1976. Por lo tanto, vivió de dentro el diseño de las propuestas de reforma de salud. Ha sido viceministro de salud en nuestro país, responsable de los programas de salud de UNICEF en México, asesor de políticas sociales de la representación de UNICEF en Bolivia, asesor en temas de reforma de salud de 4 ministros de salud del Perú y de Bolivia, profesor universitario de temas de salud, economía, planeamiento y políticas públicas, responsable del plan de gobierno y asesor de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en el Congreso de la República. Realmente ha escrito, al igual que el doctor Osvaldo Lazo, otros libros, y en esta vez es uno de los coautores junto con el profesor Carlos Bustíos. Le damos la bienvenida y la palabra, por favor. Adelante, David. Bueno, muchísimas gracias. Es un gran honor en realidad estar presente en esta iniciativa, sobre todo comentando y escuchando las reflexiones de un gran maestro como es el doctor Bustíos, a quien tuve la suerte de conocer justamente en esa comisión, a él y a otros grandes salubristas. Yo era el menor de todos, como ustedes comprenderán. Tenía apenas 24 años cuando fui miembro de la Comisión Ejecutiva de Salud. Yo trabajaba en el INP, seguramente ahí me propusieron, y probablemente la gente del Ministerio de Salud también, por una serie de razones, entre ellas algunas razones familiares, ¿no?, que tienen sus ventajas también. Si no, no se explica que una persona tan joven pudieras tener esa responsabilidad tan amplia. Y no solamente eso, sino al ser el único economista, era nada menos que el responsable de la Comisión de Aspectos Económicos de Reforma de Salud. Para mí fue una escuela, en realidad más que un posgrado. Imagínense, año y medio, estar discutiendo con ese equipo interdisciplinario, con una característica muy importante que creo que se ha perdido y creo que hay que rescatar, que es la capacidad de pensar con cabeza propia, independientemente de las modas intelectuales de la época. Pensar con cabeza propia los problemas del país sin ningún condicionamiento externo, en el sentido de no estar necesariamente vinculado a las corrientes que van llegando por distintas vías, por las modas intelectuales, por los organismos internacionales, en fin, que de una u otra manera, en lugar de ampliarnos a veces la perspectiva, simplemente nos condicionan mentalmente. Yo recuerdo una palabra de Keynes cuando escribe el libro que revolucionó la teoría económica. Decía: no hay peores barreras que las que uno mismo se impone por las ideas convencionales vigentes. Uno está apresado por las ideas vigentes y algunos no se dan cuenta y otros simplemente son expertos papagayos repetidores de lo que viene de fuera. Y ahí está el problema. Creo que una de las primeras cosas que rescato de esa experiencia es haber pensado con cabeza propia todos los integrantes de la comisión por año y medio, viendo cómo resolvíamos y hacíamos una propuesta integral de salud. No cualquier propuesta. A mi juicio, es la más auténtica e importante propuesta de reforma integral en la historia de la política de salud en el Perú. Porque se pensó todo el tema, ¿no?, adelantándose en muchos aspectos a lo que después se convirtió, no digo en moda, pero sí en la corriente principal del pensamiento en el campo de la salud. Por ejemplo,
el tema de la promoción de la salud. Ahí se avisoró todos los elementos de la promoción de la salud, lo que después fue la Carta de Ottawa. También se adelantó, aunque casi coincidió con el tiempo, con la conferencia de Alma Ata de la atención primaria de salud. Ya los elementos centrales de la atención primaria de salud estaban discutidas ahí, sobre todo dos aspectos de la atención primaria de salud que ahora han sido totalmente relegados y tecnocratizados en el mal sentido de la palabra, no en el buen sentido de la palabra, como son la movilización social y la participación de la comunidad en todos los aspectos, no solamente como colaboradora, sino como ejercicio de gestión de la salud en todos los niveles. Justamente la propuesta se llamaba Servicio Nacional Participatorio de Salud. La participación estaba en todos los niveles del sistema. Ese era el elemento central, además de la propuesta ideológica de la época, la idea de una democracia social de participación plena y una participación entendida con la menor intermediación posible. Era una idea, una especie de propuesta democrática, deliberativa, participativa, democracia directa y no solamente representativa. Creo que eso es un aspecto que cobra palpitante actualidad porque estamos asistiendo a una crisis generalizada de las democracias representativas en todo el mundo, lo cual no significa invalidarlas, sino simplemente reconocer sus tremendas limitaciones. En este caso, en el campo de la salud. Entonces, ese es un primer aspecto, la idea de pensar con cabeza propia los problemas del país y los problemas, en este caso, de salud. Y aparte de el papel central que jugaba la participación, también una concepción mucho más completa de lo que es, ahora podríamos llamarse un sistema integral de salud, que no solamente en las propuestas incluían los servicios de salud, tal como los entendemos, sino también lo que nosotros llamamos en ese momento los medios de producción de la salud, la fuerza de trabajo en salud y los medios de producción de la salud. Esto incluye los insumos, la industria farmacéutica y la formación de recursos humanos. O sea, la reforma no debería circunscribirse, como no debe circunscribirse solamente a los servicios de salud, su mayor o menor integración, su articulación, en fin, eso ya de por sí es un tema, pero sino también la reforma tiene que incluir lo que es el tema de la industria farmacéutica, el tema de los insumos críticos de salud y obviamente el tema de la formación de la fuerza de trabajo en salud, o como algunos le llaman recursos humanos de salud o el potencial humano en salud. Eso es muy importante porque en la concepción de la subcomisión de recursos económicos que presidí, se conceptó que los costos financieros de los servicios de salud estaban determinados en gran parte, en lo fundamental, por la naturaleza, costo y volúmenes de los insumos críticos de salud, los bienes de producción de salud, incluyendo la industria farmacéutica, y por la naturaleza y la calidad y la disponibilidad de la fuerza de trabajo en salud, de los recursos humanos en salud, que es un tema que casi no se toca, porque cuando se ven los recursos financieros, se asume la función de producción que existe, y no se cuestiona la propia naturaleza de la función de producción. Como ustedes saben, en economía, la función de producción son los componentes que permiten producir servicios de salud. Entonces la reforma es también la naturaleza de esos componentes. ¿Qué tipo de medicamentos es el que necesitamos? ¿Qué tipo de equipo de salud es el que necesitamos? ¿Qué tipo de insumos críticos son los fundamentales y que, por ejemplo, no debe dependerse de su importación? Lo hemos visto ahora en esos temas. Todo eso se ha dejado de lado y por mucho tiempo se circunscribió la reforma de salud solamente a los servicios y después, posteriormente, solamente a la parte económica, al financiamiento de la salud. O sea, las reformas se fueron acotando, fueron cada vez menos integrales hasta terminar siendo solamente reformas financieras de la salud. Y financiamiento no es economía. El financiamiento es una parte de la economía. Lo que pasa es que se tiene que tener una concepción de la economía política de la salud,
que eso incluye los medios de producción de salud, la fuerza de trabajo en salud y la organización de los servicios propiamente tales. Entonces creo que eso es un elemento que hay que rescatar y que es importante para cualquier reforma que se dé en adelante, porque nosotros, como se ha dicho, tenemos que rescatar la memoria histórica para saber que nada cae del cielo y rescatar nuestras propias experiencias. Eso es un tema muy puntual porque tengo muy poco tiempo. El otro tema importante es que se rescató la sabiduría ancestral en salud. Hubo equipos de trabajo, especialmente en esa época se llamaba etnomedicina, medicina tradicional, pero en realidad era la idea de rescatar la sabiduría de nuestros pueblos ancestral en salud como componente del sistema de salud. Muy importante. Eso es un tema que también adquiere palpitante actualidad cuando ahora se reconoce que nuestras civilizaciones ancestrales tienen muchísimo que aportar a una concepción novedosa de la salud, enfrentándola de manera integral. El otro tema importante es la forma de concebir la parte del financiamiento de la salud, donde se intentó superar la dicotomía que siempre se planteó entre el modelo bismarckiano, basado en la seguridad social, en el aporte de tripartito, ¿no?, del empleo formal, frente al enfoque de Beveridge, que es el financiamiento vía tesoro público de todo como derecho integral de la salud. Ahí nosotros planteamos una alternativa que también empieza a tener vigencia, que el aporte de la seguridad social no sea solamente por el trabajo formal, por el empleo del trabajo formal, sino que las empresas además aporten por un porcentaje del ingreso bruto, del valor bruto de sus ingresos, de modo tal que no se castiga el empleo, porque las empresas que generan mayor empleo son las pequeñas y medianas empresas. Entonces ellas tienen un valor bruto de la producción muy pequeño y por lo tanto, entonces su aporte no grava a la fuerza de trabajo. Y las grandes empresas que tienen una gran generación de valor son las que emplean menos personal de salud. El sistema convencional bismarckiano, en realidad, entre comillas, aunque eso es una exageración, castiga el empleo de mano de obra, porque mientras más mano de obra, entonces hay un mayor aporte de los mismos. Y el aporte del trabajador tampoco es proporcional, porque es una cuota fija independientemente de los ingresos. Y la idea era hacer aportes diferenciados de acuerdo al nivel de ingresos. Ahí se planteó la idea de un fondo solidario. Eso también fue muy innovador en esa época, porque después se crearon los fondos sociales, pero este fondo solidario tenía una connotación diferente a la connotación que tienen ahora, que está basado primero en la idea de los fondos de emergencia, que es solamente para pobres, y después en los fondos, en la famosa separación de funciones que vino después y que es lo que está, digamos, planteándose en las reformas últimas, donde se separan las funciones y en realidad no se trata de hacer una discusión sobre eso, pero acá se plantea una forma diferente, es decir, un sistema participatorio de propiedad social, ojo, no estatal, propiedad social, no estatal, de acuerdo a una concepción del derecho social. Y esta era una propiedad de todos los trabajadores, de todos los que participaban del mismo, y no enajenable y no sujeto a la lógica mercantil, porque el gran problema de nuestro tiempo es la mercantilización de los servicios de salud. O sea, lo que impide que la salud sea un derecho en términos de los servicios es la mercantilización de la salud. Ni hablar de los bienes de producción de salud que están mercantilizados. La industria farmacéutica por un lado, las universidades privadas por otro lado. O sea, se ha mercantilizado todo el sistema de salud y eso es uno de los grandes obstáculos que hay que vencer si se trata de buscar el derecho a la salud. Finalmente, porque no hay tiempo, David, sí. muchas gracias. Finalmente,
Si hay una lección también aprendida es que las reformas no pueden ser desde arriba, verticales. Ese fue el gran problema. Obviamente se trataba de un gobierno militar y bueno, la costumbre era crear comisiones, ¿no? Desde arriba. Ahora tiene que haber un proyecto nacional de salud que tiene que surgirse y crearse desde abajo, desde las poblaciones, desde el personal de salud, desde los hogares, desde los territorios, desde el primer nivel de atención, ¿no? En la perspectiva de un Congreso Nacional de Salud, que dicho sea de paso está aprobado por el Acuerdo Nacional. Un Congreso Nacional de Salud tiene que gestar las condiciones de un proyecto sanitario nacional, PROSANA le llamo yo, ¿no? Porque un proyecto sanitario es fundamental, un proyecto en salud sanitario integral, que no sea solamente de los servicios de salud, sino también incluya los bienes de producción de salud, incluya la articulación de esos bienes con los servicios de la fuerza de trabajo en salud y de un tema que ya es fundamental, que son los determinantes sociales de la salud. La salud no es solamente la salud propiamente tal, sino en realidad toda la realidad, todos los determinantes sociales de la salud. Un modelo de desarrollo que no sea patogénico, sino un modelo de desarrollo que sea saludable, por lo tanto que reduzca las brechas de desigualdades, que ponga a la persona en el centro. Entonces, en realidad, la reforma de la salud es la reforma también de la sociedad. La salud no solamente de la población, entendida como grupos sociales o como individuos, sino la salud de la sociedad, de una nueva sociedad que tiene que ser saludable, y eso tiene que ser parte de un proyecto nacional de salud. Y termino con esto: ese proyecto nacional de salud, para que vaya más allá de los gobiernos, sea efectivamente una política de Estado, tiene que ser parte de un proyecto nacional que se traduzca en una nueva constitución, y esa nueva constitución respalde esa propuesta de proyecto nacional discutida por el pueblo peruano, convirtiéndose el pueblo peruano en el soberano que determina el poder constituyente que se tendrá que construir de aquí en adelante. Bueno, muchísimas gracias y disculpen la extensión. Muchas gracias, un fuerte aplauso. Bueno, ahora realmente ha generado mucho deseo de escuchar, de participar. 100 ponentes, 100 participantes están actualmente y varios nos escriben por el WhatsApp que ya no pueden ingresar porque ya está tope el número de participantes.